queremos amarte como tú nos amaste, Señor. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Señor, queremos amarte con esa gran pasión que tú hiciste, Señor, que tú dices, despojándonos, Señor, de nuestro ser carnal y obedeciendo tus mandatos en espíritu, Señor. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte.
Así, así quiero amarte. Así, así quiero amarte. Amarte a ti. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Bautista La Zona Maranata de la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Les saluda con el cariño y el afecto de siempre su amigo, el pastor Misael Cruz Godínez, en este día lunes 6 de julio del año 2020. Es un gusto enorme saber que Dios nos da la oportunidad de estar juntos, estar unidos por este medio, aún a pesar del distanciamiento social que sigue siendo necesario para evitar un contagio innecesario por causa del coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Gracias a Dios que podemos estar en torno a Cristo. La palabra del Señor dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará el Señor en medio de ellos. Así que hoy en medio de nosotros está el Señor Jesucristo. Y eso es lo que le da gran valor a este momento en el que estamos juntos. Por lo mismo, antes de empezar con nuestra reflexión basada en la palabra de Dios el día de hoy, los invito a que vayamos en oración delante de Dios. Tenemos diversos motivos por los cuales pedir al Señor. Sigamos orando por el hermano Carlos Olivares, por favor, y por su familia, la familia Olivares Ramos. Estemos orando por todos nuestros enfermos. Pidamos a Dios por la salud, la recuperación de cada uno de ellos. No tengamos duda en ir delante de Dios y suplicarle por su favor. Yo les pido que sigamos pidiendo por la hermana Mica Marín. Ya la conocerán todos ustedes posteriormente, los que tienen más tiempo de reunirse en la zona. Y dicen, ¿y quién es la hermana Mica Marín? Es una hermana que yo quiero mucho desde hace mucho tiempo y va a ser intervenida de sus ojos. Entonces pidámosle a Dios, pongámosla en manos de Dios para que en ese momento ella esté con plena confianza de que el Señor obrará y que el Señor permita que vuelva a ver. Así que pidamos por ella y por toda su familia, la familia Osorio Marín, por favor. Gracias a Dios. Sigamos poniendo en manos del Señor la recuperación de aquellos que sabemos que estuvieron enfermos y se han recuperado, y por aquellos que aún están pasando por este duro momento de la enfermedad. Sí, sigamos pidiendo por el personal médico y aún los que no son médicos, pero que están laborando en los hospitales donde se está dando servicio a las personas que están padeciendo. Oremos, y oremos por cualquier necesidad que haya en medio de nosotros. Por favor, pidamos por la mamá de la hermana Silvia Aguilar. Por favor, pidamos por su salud, por el papá de Moni y de Sol, que son hijitas de la hermana Silvia. Nuestras queridas Moni y Sol, pidamos por la salud de su papá, que también fue contagiado con este asunto del coronavirus. Bien, vamos en oración. Si a mí se me escapa algún detalle, a Dios no. Y usted recuerde, si usted tiene alguna situación por la cual pedir a Dios, hágalo, por favor. Con toda confianza, venga delante del Señor. Oremos porque Dios nos escucha. Amén. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, papito querido, porque tú nos atiendes siempre que venimos a ti. Dice tu palabra que tenemos entrada hasta el trono de tu gracia. Y al estar ahí y poder hablar contigo, alcanzamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias porque has escuchado nuestras peticiones que hemos compartido en este momento. Y tú escuchas la petición que todos nosotros te hacemos en lo particular. Bendito sea tu santo nombre. Señor, te pedimos por la hermana Mica Marín, te pedimos, Señor, por la mamá de la hermana Silvia Aguilar, por la hermana Silvia Guijosa, te suplicamos por todos nuestros hermanos que sabemos que están enfermos, por el papá de Sol y de Moni, Señor, te suplicamos
y por todas las personas a nuestro alrededor que están enfermas, por las personas que han perdido algún familiar, Señor, dales consuelo. Por nuestros hermanos allá en Jalaclaco, te suplico, Señor, que termines de sanarlos, tú, que se recuperen del todo. Gracias, te pedimos también por Angie, que fue operada, Señor, que su recuperación sea pronta y total, Señor, y por todas las necesidades que se están presentando en este momento en oración, desde cualquier lugar que mis hermanos están orando, mis amigos estén orando delante de ti. Señor, trae tu bendición a su vida. Te lo pido en Cristo y te doy gracias por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy, el día de hoy, nos reúne esta temática a la que hemos llamado Decisión es acción, y que tiene que ver con esto que el Señor nos presenta en Deuteronomio 30, versículo 19, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, a su pueblo, y le dice de esta forma: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Qué serio es el asunto, ¿no es así? O sea, o jalamos hacia el lado de la vida, o nos estamos yendo en una dirección muy riesgosa hacia el asunto de la muerte. Y el Señor le dice: te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Caramba, está serio el asunto. Dios nos da a elegir. Él nos quiere bendecir. Él no nos quiere maldecir, nos quiere bendecir. Sin embargo, del otro lado, hacia la dirección contraria, que es la que Él nos señala, hay maldiciones. Y el Señor dice: te he dado a elegir. Ahora pongo al cielo y la tierra, dice Dios, por testigos de la decisión que tomes. Dios en su palabra nos da la oportunidad de elegir correctamente para nuestra bendición, para preservar la vida. Así que vayamos a leer en la Biblia el día de hoy y que Dios nos hable, ¿de acuerdo? Pidámosle a Dios que Él nos enseñe con lo que vamos a encontrar en su palabra el día de hoy. Señor, aquí estamos para pedirte que nos hables. Gracias porque sabemos que tú lo haces. Enséñanos y que con prestancia decidamos correctamente y actuemos también de la manera consecuente. En Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo quiero compartir con ustedes en esta hora una porción de la palabra de Dios, de la Biblia, que se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en la iglesia en Roma. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Voy a leer varios versículos. Primero voy a leer los versículos, el versículo 5 y el versículo 6, y luego voy a leer el versículo 9, y luego voy a leer los versículos del 12 al 14. Si usted tiene una Biblia en la mano y las va a leer ahí, no solamente escuchar la lectura que voy a hacer, adelante, háganlo, lo invito a que sí lo haga. Leo Romanos capítulo 8, verso 5, dice 5 y 6, dice la Biblia así: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Bastante entendible, ¿verdad? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Está haciendo una clara diferencia la Biblia, ¿verdad?, entre dos tipos de personas. Déjeme seguir leyendo ahora el versículo 9. Dice así el versículo 9: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Ustedes son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Voy al versículo 12, 13 y 14. Dice la Biblia: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, a
naturaleza pecaminosa, si viven obedeciéndola, morirán. Ahí está este lado de la decisión que dice Dios, te doy a elegir entre la vida y la muerte. Dice, si viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu de Dios hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, las acciones de la naturaleza pecaminosa se pueden hacer morir mediante el Espíritu de Dios. Dice, pero si mediante el Espíritu de Dios hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga aquí con la lectura de su palabra. Dice un dicho de la sabiduría popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Me sé otro que dice así, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Nada más cierto que eso. Con quien andamos influye en nosotros de manera definitiva. Y creo que una de las primeras maneras en que influye en nosotros es otras personas, el entorno en el que nos desarrollamos. ¿Con quién decidimos juntarnos? La primera manera en que influye, o una de las maneras más notorias, o a lo mejor ni siquiera notorias, no se nota mucho, pero sí pasa. La manera en que influyen sobre nosotros es de esta. Empezamos a pensar como esas personas. Hace poco tiempo encontré a un muchacho en un crucero aquí en la Ciudad de México. Yo iba manejando y este muchacho estaba vendiendo dulces así entre los autos. Los que viven aquí en la Ciudad de México saben a lo que me refiero. Gente que espera que la luz del semáforo se ponga en rojo, se paran los autos y empiezan a caminar entre los carros y ofrecen dulces, cosas así. Bien, este muchacho nos vimos cara a cara. De hecho me vio, le dio a él gusto verme y a mí también me dio gusto verlo. Lo que no me dio gusto verlo fue la condición en la que estaba, ¿no? Pues un trabajo con muy poca seguridad, pienso yo. Su aspecto no era alineado, se veía sucio. Me dio dolor porque sabe que cuando lo conocí años atrás, él era un muchacho adolescente. Y a pesar de que venía de un entorno así, la gente entre la que se desenvolvía, donde creció, digamos, su barrio, la mayoría de las personas hacen eso. Se dirigen a un crucero a limpiar vidrios, a vender. No estoy diciendo que sea un trabajo deshonesto, no. Pero cuando lo conocí, quisimos motivarlo a estudiar. De hecho, lo inscribimos en una escuela. Nos dábamos un tiempo para ver que estudiara, que hiciera su tarea. Lo dejé de ver y después de muchos años me encontré ahí haciendo esto. Años atrás habíamos intentado influir en él para que siguiera un modelo diferente de vida, pero pudo más el ambiente en el que vivía. Ahora quiero mencionar esto. Cuando Cristo vivió entre nosotros, entró en contacto con muchas personas, con personas de diferentes antecedentes. De hecho, algo a mí se me hace muy lindo, muy hermoso de parte de Jesús, es que Él se mezcló con el pueblo, voy a decirlo así, con la raza. Y en la lectura de los evangelios encontramos a Jesús caminando entre artesanos, entre campesinos, en el mercado, con pescadores, gente que trabajaba así, sacando peces del mar, los pescaba y luego de eso vivían. Precisamente relacionándose con pescadores, les ofreció a un grupo de pescadores un cambio de futuro. Les dijo esto: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Les ofreció un cambio de futuro. ¿Y qué creen? Jesús lo logró. Parecía que Andrés, Simón, Jacobo y Juan habían nacido para ser pescadores comunes y corrientes por el resto de su vida.
O Jesús los transformó en pescadores de personas. ¿Cómo es que lo logró? ¿Cómo es que el Señor Jesús tuvo éxito? ¿Y por qué fracasamos nosotros en el caso de este muchacho de quien les hablé hace un momento? La razón es muy clara y hasta, digamos, sencilla de entender. Aquellos cuya vida fue transformada siguieron a Jesús. El Señor dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos siguieron a Jesús. ¿Qué tiene que ver eso de que siguieron a Jesús? Bueno, vivir cerca de Jesús, vivir cerca del Señor, los enseñó a pensar. De entrada, los enseñó a pensar como Jesús pensaba. Y con el tiempo, ese pensar como Jesús piensa, los llevó a vivir, a actuar, a tomar decisiones y acciones a la manera de Jesús. Y pudieron vivir, después lo podemos leer en el libro de los Hechos y en los libros de historia que nos hablan del impacto de estos hombres sobre la sociedad global. El cristianismo que empezó a ser predicado desde estos primeros 11 hombres, descartamos a Judas, ¿verdad? Pero los otros 11 primeros seguidores de Jesús, la labor que realizaron pensando y actuando como Cristo, transformó el mundo. Y el mundo aún hoy se ve decorado, voy a usar esta palabra, decorado por los colores del cristianismo, de la manera de pensar, de la manera de vivir de Jesucristo. Eso es lo que resulta de seguir a Jesús. Ahora mire, tengo que decir esto, hasta voy a suspirar y pensar que Dios nos ha dado la misma oportunidad a usted y a mí, la misma oportunidad que le dio a Andrés, Simón, Jacobo, Juan y el resto de sus apóstoles, es la misma oportunidad que nos ha dado Dios a usted y a mí. ¿Qué oportunidad? Aprender a pensar como Jesús, para que después nuestro accionar, nuestras acciones, nuestro actuar, nuestra vida refleje el actuar del mismo Jesucristo. No estoy diciendo tonterías. Voy a volver a leer parte de lo que leímos al inicio, Romanos 8. Leímos esto, dice Pablo: amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Creo yo muy claramente, me queda claro esto, que el desafío del Señor para nosotros el día de hoy es a esto, a que decidamos hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa y podamos vivir a la manera de Jesús. ¿Cómo? ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Si a la decisión de hacer morir en nosotros los deseos y los resultados de la naturaleza pecaminosa, si lo hacemos morir, a la par de eso, si actuamos conforme a lo que nos propone la Biblia, entonces tendremos resultados así. Aprenderemos a pensar como Jesús y a actuar como Él. Sigue escribiendo Pablo, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Si nos alcanzamos a dar cuenta de eso, dominados por la naturaleza pecaminosa, empieza uno desde pensar cosas pecaminosas y los actos que uno lleva a cabo son así, pecaminosos. Pero si estamos dominados por el Espíritu de Dios, pensamos las cosas que le agradan al Espíritu. Sigue diciendo Pablo: por lo tanto, pero escuche esto, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Claro, que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte. Sí, Señor, pero aquí hay algo clave, dice: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, permitir que el Espíritu de Dios les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
Por eso no me queda otra cosa más que hacer la siguiente pregunta. ¿A quién le permites tú que domine tu mente? ¿Qué? ¿Qué? Nunca me habían hecho esa pregunta. Bueno, si no se la habían hecho, qué bueno que ya llegamos al punto hoy de hacerla. ¿A quién le permite usted? ¿A quién le permites tú que domine tu mente? Hay personas definitivamente que no tienen otra salida. Su mente está controlada por la naturaleza pecaminosa que hay en todos los seres humanos y no tienen otra opción, no tienen otra opción. Esa naturaleza pecaminosa los lleva a pensar lo malo y así es como terminan viviendo. No tienen otra salida, no tienen otra salida. Así vivíamos todos. Pero nos ha llegado el mensaje del Evangelio de Jesús. Nos ha llegado el mensaje de la palabra de Dios que nos ofrece una vida nueva. Dice el Señor Jesús, síganme y yo los enseñaré a pensar como yo. Síganme y ustedes terminarán actuando como yo actúo. Poco antes de lo que leímos hoy leímos, recuerdan Romanos 8 y empecé a leer a partir del versículo 5. Poco antes, si leemos el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice así: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted, si yo le pertenecemos a Jesucristo, sí tenemos otra opción. Sí tenemos otra opción. Podemos permitirle al Espíritu Santo que controle nuestra mente y que nos haga pensar lo que le agrada a Dios. Sí hay otra opción. Por esto mismo, vuelvo a preguntarte, ¿a quién le permites que domine tu mente? Démonos cuenta, nosotros somos los que decidimos, nosotros permitimos que alguien domine nuestra mente. ¿Quién? ¿Quién domina nuestra mente? ¿La naturaleza pecaminosa o el Espíritu de Dios? La naturaleza pecaminosa, natural en el ser humano, busca cada día hacernos cautivos y que le entreguemos el control de nuestra mente. Pero si ya pertenecemos a Cristo Jesús, usted, tú, yo, tenemos la gran ventaja de poder permitirle al Espíritu de Dios que controle su mente, mi mente. Y entonces cuando vivimos el precioso proceso de crecimiento que nos llevará a pensar como Cristo. Es un proceso de crecimiento. Permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Empezamos a pensar como el Señor, terminaremos actuando como Él y nos llevará este proceso a ser como Cristo. Dice otro dicho de la sabiduría popular, que el que nace para maceta, del corredor no pasa. Pues quiero recordarle esto a usted, que ha nacido de nuevo en Cristo, que tenemos la oportunidad de que nuestra mente aprenda a pensar como piensa Jesús, el Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo. ¿Sabe? Él nos dijo de sí mismo esto, dijo: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Eso fue cierto en Jesús, pero con todo y eso, Él dio de comer al hambriento y le sigue dando de comer al hambriento. Él sanó a los enfermos y los sigue sanando. Él salvó al pecador y sigue dando salvación. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Ya perteneces a Jesús? Si tú ya perteneces a Jesús, no la riegues, entregándole tu mente, entregándole permiso a la naturaleza pecaminosa que controle tu mente. Si ya perteneces a Jesús, entrégale al Espíritu de Dios el control de tu mente. Aprenderemos a pensar como Jesús. Es triste saber que alguien le ha entregado su vida a Cristo. Yo escuché algo que me sacudió el suelo debajo del que estaban mis pies. Escuché a alguien decir por primera vez esto: en el mundo hay muchos cristianos de corazón, pero con mente todavía corrompida. Así es. En tanto que no le entreguemos al Espíritu Santo control de nuestra mente. Ya has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu mente, iba a decir tu cabezota, no, entrégale tu mente y que el Señor domine nuestra manera de pensar. Ahora tengo otra pregunta. ¿Aún no le perteneces a Jesús? ¿Aún no le perteneces a Jesús? ¿Qué estás esperando? Dale tu vida al Señor y vive la bendición de que tu mente
piense en todo lo que es bueno y en todo lo que es perfecto. ¿Se imagina usted un mundo lleno de gente que piense como Cristo? ¡Oh! Perdón que hago eso cada vez que me emociono, pero es que sí me emociono porque sé que es posible. Bueno, al menos sé que es posible en todo el mundo, pero al menos aquí, mis ovejas, los que somos de la Iglesia Bautista La Zona, hay la posibilidad de que ande gente por diferentes lados que parecen comunes y corrientes, pero no, su mente está dominada por el Espíritu de Dios y piensan todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermano, amigo, decisión es acción. Así que decídete a sepultar el mal al cual pareciera que estás condenado. No, Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Decisión es acción. Decídete a sepultar el mal al que parecía que iba a estar encadenado de por vida. Actúa. Entrégale el control de tu mente a Dios. Y te deseo de parte del Señor que vivas para lograr en tu vida mucho más de lo que pides o imaginas. Amén. ¿Quieres hacerlo? No pierdas la oportunidad. Este momento es muy valioso. Oremos a Dios y digámosle de nuestra decisión y comprometámonos a actuar. El día de hoy mismo, ya es tarde, ya casi tal vez va a ser hora para usted de dormir. No importa, desde ya y mañana, desde que Dios amanezca, entreguémosle el control de nuestra mente al Señor. Y cuando encontremos que esa naturaleza pecaminosa quiere tomar control de nuestros pensamientos, digámosle no, le pertenecen al Espíritu Santo y verá el cambio que viene a su vida. Amén. Padre, venimos a orar a ti, dándote gracias por lo que nos has dicho. Tu palabra es vida a los que la hallan y medicina a toda su carne. Por eso hoy, creyendo esto que nos has dicho, venimos a decirte, sí, Señor, esta es mi decisión. El control de mi mente le pertenece a tu Espíritu Santo. Posesiónate de mí. Tal vez hay alguien que esté orando ahorita, Señor, que nunca antes te lo haya dicho. Escúchanos y ayúdanos a vivir así, mucho más allá de las limitaciones tristes y pecaminosas a las que el mundo parecía habernos condenado. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, amigos. Los espero mañana a las 8 de la noche. No falten. Y si usted cree que esto que escuchó hoy le hace bien, compártale el link de esta transmisión a un amigo, a un familiar. Dios quiere transformar nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Amén. Amén.
Confiamos en ti, Jesús.